Muy bien, vamos a orar en este tiempo antes de empezar. Hemos dicho que lo que la Escritura de Dios nos dice, usted que está insertado en Cristo, ¿ya? Usted que está insertado en Cristo, entonces la vida de Jesús es la que ahora fluye a través de tu vida, y usted que es el pámpano, que es la rama, ¿no? En este caso, esa vida de Jesús, Él te da el privilegio de que tú ahora la vivas. ¿Para qué? Para que tú puedas dar mucho fruto, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho que es imposible dar los frutos de Dios que espera en nosotros si es que nosotros nos desconectamos de Jesús. O sea, de nada sirve de que tengamos acciones religiosas, de que vengamos a la iglesia, oremos, pero en realidad si no estamos conectados con Jesús. Porque esas cosas las podemos hacer por religión. Entonces yo puedo pensar que estoy bien, pero cuando me alineo a la palabra de Dios, que es mi espejo, la palabra de Dios me dice si estoy bien o estoy mal. Porque hemos dicho que todo creyente, todo verdadero discípulo de Jesús, todo verdadero hijo de Dios, tiene que dar, ¿qué cosa? Frutos, ¿no? Porque es imposible que aquel que está conectado con Jesús no dé fruto. Entonces, vamos a compartir el día de hoy justamente la importancia de ese fruto, ¿ya?, que Dios espera en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en esta hora, venimos delante de tu presencia, Señor Dios, para pedirte que tú tomes, Señor, control de nuestro ser, de nuestra boca, nuestros pensamientos, Señor, y seas tú hablando a tu pueblo. Porque eres tú, Señor Dios, quien tiene, Señor, el poder para alimentarnos, el poder para transformarnos, el poder para hacer de nuestras vidas que sean, Señor, para honra y gloria de tu santo nombre. Así que, Señor, apresta nuestros oídos, apresta, Señor Dios, el poder discernir ese alimento espiritual que tú traes hoy para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ya hemos dicho que todo verdadero cristiano lleva fruto, y por lo tanto usted es una persona que es productiva. Así que dile a la persona que tienes al lado, tienes que dar fruto. Porque como dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, dos cosas hay en este pasaje que es muy importante. Uno es que el nombre de Dios sea glorificado, y el otro es que usted sea discípulo de Jesús, que es muy diferente a ser un creyente. Creyente es aquel que cree en algo, ¿no? Pero no es un discípulo. Un discípulo es aquel que sigue y se deja enseñar para poner en práctica la enseñanza, la vivencia de lo que su maestro le está impartiendo a lo largo de su preparación o su caminar juntamente con él. Entonces, Dios no quiere una iglesia llena de creyentes, ¿ya?, sino Dios quiere una iglesia llena de discípulos. Porque solamente el discipulado nos asegura a nosotros de que vamos a poder cumplir bien con el propósito de Dios. No es suficiente ser creyente. Tenemos que dar el siguiente paso, ¿no?, que es justamente ser discípulo de Dios, porque en esto dice, nosotros vamos a ser conocidos. ¿Por qué? Porque todo verdadero discípulo de Jesús obedece a su palabra. Y Jesús nos ha dejado un gran mandamiento o una gran comisión en la cual usted y yo tenemos mucha participación. Vayamos al Evangelio, pues, un ratito, a Juan 15:12. Para que usted y yo podamos cumplir esta asignatura de ser un discípulo de Jesús, tiene que haber un requisito en tu corazón. Y en mi corazón y en el corazón de cada uno de nosotros. Y Juan capítulo 15:12 dice lo siguiente: este mandamiento que Jesús nos da, dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿no? Entonces, Jesús dice que nosotros tenemos que recibir del amor de Él, ¿ya?, que es perfecto, y ese amor va a producir en nosotros un amor por aquellos que, al igual que nosotros en un tiempo, somos imperfectos, ¿no? Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, dice, ¿no? En la borrachera, en la malcriadez, en la lealtad, etc., etc. Cada uno sabe de qué manera Dios lo encontró. Pero dice que de tal manera Dios nos amó a nosotros, que aún antes de que nosotros lo conozcamos a Él, Él nos amó, y ese amor nos tocó a nosotros, y ahora fuimos llenos de ese amor, y ahora, porque amamos a Dios, estamos en ese lugar y compartimos de Dios a los demás. Sin el amor de Dios es imposible que uno comparta a los demás. Y entonces hay un requisito para ser discípulo. Y Jesús dice, ese requisito es este mandamiento:
Es una orden, es un mandato de parte de Dios. Que os améis, dice, los unos a los otros, ¿no? Pero no con un amor imperfecto como el que nosotros tenemos, que ve las dificultades, que ve los errores, que ve lo que muchas veces ni siquiera deberíamos percatarnos en ver. Sino como el amor de Dios, que aunque nos vio como estábamos sucios, cochinos, indignos, a pesar de todo eso, Él nos amó y nos abrazó y nos cobijó y nos dio pues ese regalo maravilloso de ser amados por Él. Entonces, con ese mismo amor, dice el Señor, tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque tenemos que ser un discípulo. ¿Y qué es un discípulo? A ver, mire, según la Biblia, un discípulo es una persona que sigue a Jesús. Es una persona que se transforma, ¿ya? Deja lo pasado y vive su nueva vida y participa en su misión. ¿Cuál es la misión que el Señor nos ha entregado? De ir y hacer, ¿qué cosa? Discípulos, ¿no? Entonces, todo verdadero discípulo es aquel, pues, ¿no? Que participa, tiene el privilegio de parte de Dios de poder participar en esta misión. Y usted y yo tenemos ese privilegio. Así que, luego dice, es alguien también, un discípulo, que ha sido bautizado y que está dispuesto a tomar sobre él el nombre de su Salvador y seguirle. Ahora, no solamente dice que usted tiene que creer, no solamente dice que usted tiene que amar, sino que dice que usted tiene que ser bautizado, tiene que bautizarse, ¿no? Pero pastor, yo ya recibí a Jesús, yo ya me bauticé. Pero me es necesario volver a tocar los rudimentos y los fundamentos de la iglesia para el tiempo en el cual el Señor nos está trayendo a nosotros, para poder preparar a otras personas y ellos también puedan saber lo que a lo mejor usted ya se olvidó. Porque ¿cuántos recuerdan el día de su bautizo? ¿Y por qué se bautizaron? A veces nos pasa, nos podemos olvidar, ¿sí o no? Y estamos aprendiendo que una de las condiciones para ser discípulo de Jesús es ¿qué cosa? Es que uno tiene que bautizarse. ¿Qué más dice? Es tomar en sobre sí el nombre de su Salvador y seguirle. Según lo que dice el diccionario, ¿quién es un discípulo? Es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro, persona que sigue la escuela aunque viva en tiempos muy posteriores a los del maestro de la que establecieron esta enseñanza. Jesús vino hace más de 2000 años y nosotros seguimos su enseñanza. Fuimos formados por alguien, nos discipuló y ahora nosotros ¿qué estamos haciendo? Formando a otros y discipulándolos también, y que a su continuación del tiempo ellos también harán lo mismo con otras personas. O sea, somos aquellos que se está cumpliendo lo que dice la definición de esta traducción. Ahora, querido hermano, para ser un verdadero discípulo de Jesús existe una gran exigencia, un requisito de parte de Jesús, y es el amor. Pero es el amor por aquellos que aún no le conocen. ¿Esto qué quiere decir, pastor? ¿Que sin amor no podremos hacer discípulos? La respuesta es sí, hermanos. Es que yo amo a mis hijos, es que yo amo a mi esposa, es que yo amo a mi padre. ¿Y eso también no lo hacen aquellos que no creen en Dios? Si ellos lo hacen, ¿qué diferencia hay entre tú y ellos? ¿De qué amor entonces está hablando Jesús? Está hablando Jesús de un amor que te hace salir de tu zona de confort y amar a aquellos que aún no le conocen, que sabes tú muy bien que se van a ir al infierno. Y hay veces, son la gente que no vive con nosotros, pero son parte de nuestra familia. Primos, cuñados, sobrinos, que también son parte de nuestro núcleo familiar, ¿ya? Los amamos, decimos, pero muchas veces ni siquiera le compartimos de Jesús. Hacia ellos, dice el Señor, que tenemos que nosotros apuntar en este tiempo. Porque te digo que es más fácil llegar a una persona que tú conoces que llegar a una persona que tú no conoces. Aunque algunos dicen que es al revés, ¿no? Me es más fácil llegar a alguien que no me conoce porque no me conoce, ¿ya? Que llegar a alguien que verdaderamente pues me pueda decir, oye, que me vas a hablar de Jesús y tú eres ta, ¿no? Entonces tenemos que nosotros entender que sin amor no podemos hacer discípulos. Ahora la pregunta es que es importante que usted y yo hagamos una gran distinción. Y yo se lo voy a poner para que usted mismo se dé cuenta en dónde está ubicado usted. Hermanos, entre el grupo que seguía a Jesús en aquel entonces, ¿ya? Estaban pues los curiosos. Oye, mira, dice que había bastante gente, vamos a ver qué cosa ocurre.
Ah, mira, hay alguien que hace milagros. Sí, sí, qué bonito, ¿no? Habían gente que era simplemente curiosa, que va simplemente a observar, ¿no? Ah, qué bonito todo, simplemente, y no se involucra. También habían, dice, los que tenían necesidad. Ah, es que yo vengo a Jesús porque quiero un milagro, quiero mi sanidad, quiero, no sé, la restauración de mi matrimonio, quiero esto, en fin. Siempre estamos pidiendo por alguna necesidad. También dice, en ese grupo que seguía a Jesús, estaban los que tenían hambre. Porque había mucha pobreza en aquel entonces. Ah, Jesús dio de comer a 4,000, entonces también pues un poquito nomás de comer a nosotros también, ¿no? ¿No? Y lo vemos así, ¿no? Cada vez que hay comida gratis, todo el mundo viene, ¿no? Y cuando se va no hay nada gratis, la gente pues, cri, ¿no? Los grillos. Pero son la gente que seguía a Jesús. Pero también estaban los que creían en Él. Y estaban los que habían decidido dejarlo todo y ser discípulos de Jesús. Y le servían a Él. Haciendo un paralelismo acerca del tiempo de Jesús y nuestros tiempos, en la iglesia del Señor también hay ese grupo de personas. Por eso dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Dios nos conoce a cada uno de nosotros y Él quiere que cada uno de nosotros tengamos el privilegio de poder servirle, pero no nos va a obligar, sino que tenemos que tomar nosotros una decisión. Y usted tiene que saber algo que es muy importante. De todos los que seguían a Jesús, Él tenía un círculo muy íntimo. Tenía sus 12. Y esos 12 se convirtieron en 70. Y esos 70 que fueron comisionados, fueron enviados a ser más discípulos, crecieron y se multiplicaron. Entonces, en la iglesia, también va a haber un grupo más íntimo. ¿Ya? Son aquellos que han decidido servir al Señor. Y sirven con su tiempo, tesoro y talento. ¿Sirven con qué finalidad? Porque han entendido que la causa por la cual el Señor los llamó es para su servicio. Y es para que sean verdaderamente discípulos del Señor. No simplemente oidores, espectadores, sino hacedores de la palabra. Y es lo que el Señor quiere, que toda la iglesia se involucre en esta obra tan grande que es llenar la tierra de su mensaje y que todos puedan pues seguir alcanzando y seguir ganando almas para Jesús, ¿no? Así que hoy día el Señor Jesús te está invitando para que tú seas parte de este grupo íntimo. El Señor Jesús te está invitando para que tú seas parte de ese grupo privilegiado, de que esté más cerca, más unido a Él. Juan 13, verso 34-35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. También os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y entonces Jesús está poniendo un sesgo, ¿no? Una marca en la vida de cada uno de nosotros. Que usted y yo vamos a ser conocidos como seguidores, discípulos de Jesús, por el amor que usted y yo vamos a poder reflejar en beneficio de los demás. Que es un amor que implica sacrificio. Hemos dicho que el que ama tiene que estar dispuesto a sufrir. Tiene que estar dispuesto a renunciar. El que ama tiene que estar dispuesto a hacer sacrificios. Porque sin esos requisitos no hay amor. Si usted no pone esto o no antepone esto hacia esa emoción, ese sentimiento, ese deseo que usted llama amor, usted simplemente está viviendo en lujuria. Porque está pensando en usted y no en beneficiar a las personas a quien tú amas. Y entonces es necesario que nosotros entendamos el amor de Dios y recibamos ese amor capacitador que viene de parte de Jesús. Por eso dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, dice, como yo os he amado. Quiere decir que Él nos ha demostrado a nosotros de qué manera nos tiene que amar, dice, hasta el punto de entregar su vida por nuestro bien. ¿Por qué es esto importante, hermano, hermana, querida hermana, en medio de este tiempo de la iglesia nuestra, la misión cristiana de nuestra casa en este 2025? Porque usted y yo tenemos que entender que es muy rico ser parte de una iglesia donde todos nos conocemos. Es muy bonito estar en una iglesia donde todos ahí apretaditos, apachurraditos, estamos calentitos, estamos juntos, ¿no? Nos sonreímos, nos pelamos los dientes, todo, ¿no? Es muy rico, es muy, muy bonito, es muy acogedor. Pero eso no es la razón de la iglesia. No es la finalidad por qué nuestro Señor Jesucristo creó esta iglesia. No es la razón.
La razón que Jesús nos permitió levantar esta obra y que tú seas parte de esta obra y que tus hijos estén involucrados en esta obra es justamente para que se cumpla esa tarea, esa misión, esa orden que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo de ir y hacer discípulos. ¿Y saben quién? Generalmente son primeramente nuestros discípulos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, los que están en casa. Porque ellos están viendo en nosotros y nosotros somos los maestros de ellos para poder enseñar la fe. Porque hemos dicho que la fe es algo que se hereda, hermano. Usted puede heredar la fe a sus hijos. Ahora, es importante que nosotros entendamos que nosotros influenciamos siempre hacia arriba y hacia abajo. Para lo bueno y para lo malo. Pero influenciamos. Y lo que Jesús quiere es que nosotros hagamos discípulos. Empezando primeramente por los de nuestra casa. Por eso está que es querida familia que nacemos en un nuevo tiempo en el cual hemos dicho que ahora toda la iglesia va a estar unida. ¿Para qué? Para que esté capacitada y preparada para ser más discípulos. Para ser más discípulos. Para comenzar a llenar la tierra de la palabra de Dios. Porque si no, ¿cuál es la razón de la iglesia? La razón de la iglesia es esa. Es llenar la tierra. Y cada uno tiene un territorio. No sé, pues hay casas de 180, casas de 120, hay casas de 200, de 1000, ¿no? Por ahí casas de 3000 metros. Tienes un territorio que Dios te ha dado. Tienes un lugar donde trabajas, tienes un lugar donde a lo mejor donde tienes un negocio, tienes un lugar a lo mejor donde tú siempre haces una ruta, un camino. O sea, cada uno tiene un territorio asignado. Y ese territorio usted lo tiene que llenar del conocimiento de la palabra de Dios. Pero pastor, qué roche. Pero dice que el evangelio no es causa de vergüenza. El evangelio no es causa de vergüenza. Porque estás hablando de tu Dios, estás hablando de tu Padre, estás hablando acerca de aquel que te salvó, aquel que pagó el precio por ti, aquel que dio todo por ti cuando nadie daba nada por ti. Entonces, ¿cómo no llenar la tierra de ese amor? ¿Cómo no de participarle a una persona, a un familiar, a un amigo, acerca del amor de Jesús en su vida? Estamos llegando a un tiempo, hermanos, en que hoy por hoy la iglesia del Señor tiene que salir de su letargo espiritual. Tiene que despertar para que comience a participar de la orden que Jesús ha dejado en su palabra de ir y hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la orden es clara, es ir, hacer y bautizarlos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, pastor, yo invité a un hermano la semana pasada. Está bien, pero lo invitaste, ¿sí? Eso no es hacer discípulos. Pastor, ya vino, pero ya lo dejé y ya no vino. Eso no es hacer discípulos. Está viniendo a la iglesia, pero eso no es hacer discípulos. Tu función acaba cuando esa persona toma la decisión de entrar a las aguas del bautismo. Cuando hay el entendimiento de lo que Dios nos ha dicho, de ir y hacer discípulos. ¿Me está entendiendo, querida iglesia? Amén. Note, queridos hermanos, que no dice que las personas van a ser bautizadas en los nombres de Dios, sino dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solamente hay un solo Dios. Nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que el Padre es mayor y el Hijo menor y el Espíritu Santo mucho menos. No, los tres son unos solos. Y en la misma dimensión, todopoderosos, omniscientes y omnipresentes. Por eso es que los bautizamos solamente en el nombre, dice, ¿no?, de nuestro Dios. Esto quiere decir además, hermanos, que ahora nos ha dado, dice, la oportunidad de poder hacer esta tarea noble. Si usted hasta el día de hoy no ha dado fruto, y por duro que parezca que esto se diga, es porque usted no está conectado con Jesús, hermano. Pero pastores, tengo en la iglesia solamente 9 años. Puedes estar acá metido 9 años, pero si no estás reproducido, no te has multiplicado, es porque no estás conectado con Jesús. Podemos vivir vida religiosa, sí. Pero hemos dicho, la marca de todo cristiano es que se reproduce y da cristianos. Y usted y yo tenemos que comenzar a reproducir, ¿no?, de acuerdo a lo que el Señor nos ha entregado en nuestra vida. Solo dice,
Solo dice cuando estamos conectados con Jesús y disfrutando de ese verdadero amor que Jesús nos puede dar a nosotros, vamos a comenzar a perfeccionar nuestro amor interior dentro de nosotros y vamos a poder desarrollar el amor que Dios quiere que usted tenga por los demás. Y cuando ese amor se desarrolle en usted, recién usted va a poder ir en busca de aquellos que Dios ama. Algunos dicen, pero pastor, yo no lo puedo amar. Claro, tú no lo vas a poder amar. Dios es el que lo va a amar. Es que pastor, es que yo en mi vida, no es tu vida, es la vida de Jesús, que se la está dando a ti para que tú puedas cumplir su propósito. Hay veces nos desenfocamos y pensamos que es mi vida, ¿no? Que es mi tiempo, que son mis cosas. Hermano, no son nuestras, es de Dios. Dice, todas las cosas que hay en la tierra a Él le pertenecen, por Él y para Él fueron creadas, todo. Y entonces nuestra vida, que decimos nuestra, es la vida de Jesús, que nos da el privilegio que tú y yo la podamos vivir para su gloria. Por eso es importante que cuando ese amor perfecto se reproduzca en nosotros, vamos a poder cumplir esta hermosa tarea. Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Miren lo que dice este versículo maravilloso del 28, del 18 al 20. La parte que dice final, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice Jesús? Que está todos los días. ¿Y qué significa? ¿Que Jesús está aquí o no? ¿Sí? Jesús está aquí. Y Él se está moviendo. Yo me acuerdo de haberles enseñado que Él nunca está quieto, Él está en constante movimiento. Y nos está observando cada uno de nosotros. Él está viendo lo que hay en nuestro corazón. Él está escudriñando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Para qué? Para poderte dar lo que tú necesitas. Porque mi necesidad no es igual a la necesidad de José, ni a la de Coqui, ni a la de Nicolás. Cada uno tiene una necesidad distinta, pero es el mismo Dios quien provee, dice, para cada necesidad, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y entonces es importante que usted esté atento y sea consciente de que Jesús está aquí. Y Él está ministrando su corazón. Y hemos dicho que cuando uno habla aquí adelante, no es uno quien habla. Porque yo no hablo de mí. Yo te hablo lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos que recibir ese mensaje porque es el mensaje que viene de parte de Dios para tu vida. Para poder suplir la necesidad que hay en tu corazón. Y en esta enseñanza también es conocida como la Gran Comisión para la Iglesia del Señor. ¿Sabe? En todo tiempo, en todo lugar, este mandamiento sigue vigente hasta el retorno de Cristo. Así que hacer discípulos, hermanos, no es cosa del pasado. Ah, no, pastor, pero eso es cosa del pasado. Hacer discípulo no es cosa del pastor. ¿Sabe por qué? Porque el pastor no se reproduce en discípulos. El pastor produce pastores. Las ovejas paren ovejas. Los limones dan ¿qué cosa? Limones. Porque cada uno según el lugar donde Dios lo ha puesto y según la característica de la esencia de cada uno. ¿Y los discípulos qué hacen? ¿En qué se reproducen? En discípulos, pues. Y usted y yo somos discípulos de Jesús. Entonces tenemos una tarea y una misión según lo que Dios ha dejado en su palabra, ¿no? Así que por lo tanto, la iglesia del Señor de este siglo tiene que ponerse en atención. Porque algunos piensan y otros dicen que ese mandato ya no está vigente, ¿no? Pastor, pero no, más bien la iglesia debe ser como un club, como un hobby, ¿no? Donde yo voy, me divierto, la paso bien, canto y salgo contento y feliz. Y entonces yo traigo a mis amigos para que también se sientan felices. Pero cuando comienzan a hablar del pecado, cuando comienzan a hablar de arrepentimiento, cuando comienzan a hablar acerca de que tienen que ofrendar y es más, esa parte sí, pastor, no me agrada. Y mucho menos a mis invitados. Y es porque estamos presentando un evangelio que no es el correcto. Usted y yo tenemos que presentar el evangelio correcto. No venimos muchas veces a la iglesia a sentirnos bien, hermanos.
Yo a la iglesia no vengo a sentirme bien. Yo vengo para ser confrontado en mi pecado y para reconocer que necesito más a Dios en mi vida. El día que tú te sientas cómodo y bien en esa silla, preocúpate. Preocúpate de verdad, porque la Biblia dice que todos los días tú y yo pecamos. Y todos los días necesitamos arrepentirnos delante de Dios. Y entonces yo tengo que hacer lo que Jesús dice que yo debo de hacer. Porque Él me está dando una orden directa a mí o a usted que es su discípulo. Como pastores, y esto es algo muy personal, es mi oración al Padre y es mi anhelo como siervo de Dios que el reino de Dios venga ya. Usted dirá, pero pastores, ¿no? Qué malo es usted ya vivió su vida y la vida de sus hijas, la vida de sus nietos. Sí, pero es mi anhelo. Porque cuando el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, dice, ya no habrá maldad, ya no habrá enfermedad, ya no habrá delincuencia, ya no habrá inseguridad. Y yo anhelo todo eso para mi familia. Y yo oro por eso. Porque yo quiero lo mejor para mi familia. Pero yo sé que todo no va a ser en mi tiempo, sino en el tiempo perfecto de Dios. Pero mientras tanto, que ese tiempo todavía no llega, yo tengo que seguir haciendo mi parte. Tengo que seguir participando en este privilegio que Dios quiere de usarme y usarnos a todos nosotros en esta grande tarea, en esta tarea tan noble de ir y hacer discípulos por toda la tierra. Así que prepárese, porque usted va a salir de viaje. ¿Cuántos quieren viajar? Amén. Sí, pero no se va a ir de vacaciones, ¿no? Se va a ir a hacer discípulos por si acaso. ¿Ya? Así que prepárese, porque las puertas se van a abrir y usted va a salir. Así que le pido que me ayude a no solo darles a tener mayor conocimiento a usted, no como iglesia. No es mi anhelo que usted sea una iglesia llena de conocimiento solamente. Porque el conocimiento, si no se pone en práctica, no sirve de nada. Queremos que sea una iglesia sabia. ¿Y qué es la sabiduría? Es la aplicación del conocimiento que usted tiene en su vida. O sea, usted recibe, escucha, sale afuera y lo pone en práctica. Recibe y pone en práctica. Entonces ya no es una persona llena de conocimiento, sino usted es una persona sabia. Ahora, el principio dice de la sabiduría es el temor a Jehová, y el temor de Jehová está en su palabra. Cuando usted lee su palabra, ¿qué va a aprender ahí? Lo que usted tiene que hacer y lo que no debe de hacer. ¿Para qué? Para que una vez que usted tenga el conocimiento, lo ponga en práctica. Si lo hace, usted es sabio. Si no lo hace, usted es simplemente una persona que no está aplicando lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Así que le pedimos, hermanos, que usted nos ayude a que seamos una iglesia hacedora de la palabra de Dios, ¿no? Ahora, hay 3 aspectos importantes con relación acerca de ser discípulos, ¿no? Y quiero que usted preste mucha atención y espero que usted esté despierto y usted esté apercibido para recibir esto, ¿no? Porque estamos viendo el mensaje que hay en Mateo capítulo 13, verso 14. Que llegó a la iglesia del Señor, que llegó al pueblo de Israel, aquellos que tenían la palabra de Dios, aquellos que tenían conocimiento de Dios, pero que sin embargo no hicieron caso, desestimaron la voz de Dios. Dice que hizo el Señor, ¿no? Hizo que ellos cayeran, dice, en una ceguera espiritual y en una sordera espiritual. Viendo, no veían, y oyendo, no entendían. Yo espero y oro a Dios que esto no sea en esta iglesia, sino que todos podamos ser hacedores de la palabra del Señor. Entonces, lo primero, la misión que Cristo le encomendó a su iglesia es de forma imperativa y fue de hacer discípulos. No es una opción para la iglesia. Es un mandato imperativo de parte de Jesús. Id y haced discípulos. ¿A quién? A toda la iglesia. No es solamente para su líder, no es solamente para el pastor. Así que, hermanos, la misión de la iglesia es que debe ir por todo el mundo proclamando el evangelio de Jesús y permitir que diferentes tipos de personas de índice cultural, étnico, social, de lengua, religión, económico que existen sobre toda la tierra conozcan a Jesús como su Señor y Salvador personal. Esa es la misión de la iglesia. Esa es tu misión, esa es mi misión y esa es la misión de todos nosotros los que estamos aquí. No importa la condición de la persona, porque Jesús no hizo acepción de personas. Por lo tanto, no es que Él tiene mucho y Él no necesita. No, todos necesitamos de Jesús. Porque sin Jesús
Todo lo que tenga de nada sirve, porque tú no puedes pagar tu salvación. Solo la sangre de Cristo puede pagar la salvación tuya, la cual derramó en la cruz por ti y por mí, por todos aquellos en quien pongamos su confianza en Él. Así que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. No existe, no hay otro nombre en el cual las personas puedan ser salvas, solo en el nombre de Jesús. Libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe. No es que usted venga a la iglesia, no es que yo participo con la misión cristiana de nuestra casa, no es que yo soy chocha con el pastor Ángel, no. Nada de eso. Yo no puedo hacer nada por ti. Solo Jesús. Solo Jesús. Es el único que te puede limpiar, es el único que te puede reconciliar y es el único que puede hacer que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Solo Jesús. Tengamos presente esto, hermanos. Porque a veces las personas ponen su confianza en otras cosas. El segundo aspecto, la misión de la iglesia, es que descansa sobre el poder de Jesús, sobre todo lo creado. Por ello, la importancia del entendimiento de la iglesia, que cada uno de nosotros debemos de tener y obedecer al mandamiento de la palabra de Dios. ¿Me entiende? La iglesia ha sido empoderada. En usted, en mí y en todos nosotros descansa el poder de Dios. Usted ha sido empoderado por Dios, ¿no? A través de la unción de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? El cual dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y yo se las estoy entregando a ustedes para que vayan y hagan ¿qué? Discípulos. O sea, sobre tus hombros descansa el poder de Dios. Entonces, por lo tanto, un cristiano, un verdadero cristiano, no debe tener temor a hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque usted ha entendido que el poder de Dios está descansando sobre usted. Ahora, no por tu cualidad, sino porque Jesús mora dentro de ti. Y si Jesús está dentro de ti, ¿qué hay imposible para Dios? Entonces, ¿por qué esto es importante también que la iglesia tiene que entender y tiene que comprender? Porque usted refleja a Dios. Aunque usted no lo quiera, el simple hecho de que usted diga que es cristiano, usted refleja a Dios. Ahora, el tema es, ¿qué tipo de Dios estoy reflejando? El Dios de la palabra, que es tierno, que es amoroso, que es justo, que es servicial, que es compasivo, que es comprensivo, también que ordena las cosas. ¿Qué tipo de Dios estoy presentando yo? ¿Un Dios eficaz o un Dios ineficaz? Porque esto es importante, hermanos. ¿Voy a creer en ese Dios que te tiene así? ¿Voy a creer en el Dios que tiene así a tus hijos? ¿Voy a creer en el Dios que tiene así a toda tu familia? ¿Ese Dios tú quieres que yo crea? Por eso la importancia de cuidar nuestro testimonio. Por eso la importancia de que usted nunca se olvide que usted es cristiano. ¿Cuándo? Todos los días. Cuando duermes eres cristiano, cuando te levantas eres cristiano, cuando estás trabajando eres cristiano, cuando estás en el mercado eres cristiano, cuando estás en el bus eres cristiano, cuando manejas y alguien te cierra y vas a decir algo, eres cristiano, acuérdate. Somos cristianos 24/7, 365 días del año hasta que Jesús venga, o hasta que nos tenga sobre la vida aquí en la tierra. Y por lo tanto tenemos que cuidar nuestro testimonio, porque yo reflejo a Dios, porque yo entiendo que el poder de Dios reposa sobre mi vida. Y ese poder muchas veces dice, desarrolla en mí primeramente dominio propio. ¿Para qué? Para que yo no haga lo que yo quiero, ni diga lo que yo pienso, sino haga lo que Dios dice que yo tengo que hacer. Pero tenemos que ser conscientes, hermanos. Si hay algo que está ocurriendo dentro de la iglesia de este tiempo, es que la iglesia no está consciente de su llamado, no está consciente de su servicio, no está consciente de que son reflejo de Cristo aquí en la tierra. Y están esperando que otro venga y piensen que ellos tienen toda la unción cuando Dios ya te lo entregó a ti. O cuando venga el misionero del otro lado, o cuando venga el hombre que está ungido por allá. ¿Y tú qué? ¿Tú no estás ungido? ¿Cuál es la diferencia entre él y tú? Tal vez la única diferencia sea que él decidió abandonar su vida vieja y agarrarse bien de Cristo
Y lo único que Dios te dice, ya tú también haz lo mismo, pues. Porque todo lo que Él tiene, tú lo tienes. Tú lo tienes. Pastor, ¿yo puedo ir a las naciones? Puedes ir a las naciones. Pero cuando estés listo. No cuando tú quieras. Cuando tú aprendas a confiar en el Señor, porque el Señor te quiere llevar mucho más lejos de lo que tú piensas. Entonces, hermanos, tenemos que presentar a un Dios que venció a la muerte en la cruz del Calvario. Un Dios que ha resucitado al tercer día. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el derecho, tiene la potestad, tiene el poder de hacerlo y el poder para ser discípulos. Si no fuera así, hermano, si usted no reposa ese poder en usted y usted no puede dar ese testimonio, usted simplemente le está dando a las personas licencia para que te critiquen. Licencia para que hablen acerca de a qué Dios sirves tú. ¿Sabes que muchas veces le entregamos poder a las personas que no deberían tener sobre nosotros? ¡Ay, ese hombre me destruyó la vida! ¡Esa mujer me desgració la vida! No, ellos no tienen el poder, a no ser que tú se lo entregues. Y Dios dice que sobre ti ha reposado el poder de Dios. ¿Para qué? Para que hagas lo correcto. Para que vayas y hagas discípulo y tú puedas representarlo dignamente a Él. Pablo lo diría, somos como epístolas vivientes, somos como cartas abiertas de presentación de parte de Dios de los cielos aquí en la tierra. Así que usted y yo tenemos que fluir en ese poder. Cuando Jesús resucitó de los muertos, mostró su poder y le fue otorgado toda autoridad en la tierra sobre la vida de los hombres y en el cielo sobre todo a huestes angelicales y espirituales. Y es por eso que hoy en día todos le rinden culto. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Escuche lo que dice Colosenses 1, 16, 17. La Escritura de Dios dice lo siguiente, ¿ya? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ese es el Dios en el cual usted y yo creemos. Ese es el Dios en el cual usted y yo reflejamos a diario. Y ese es el Dios en el cual nos da ahora el privilegio de que tú puedas hablar de Él y puedas representarlo dignamente a otros, haciendo también discípulos. Pero usted tiene que conocerlo. ¿Por qué? Porque puede venir un testigo de Jehová y te saca algunos versículos, y si tú no tienes bien cimentado este principio, vas a dudar. ¿Saben por qué hay tantos cristianos que ahora están metidos en diferentes tipos de sectas? Porque simplemente nunca tuvieron la revelación de la palabra de Dios y nunca les interesó buscar más a Dios. Y vino alguien que les habló algo bonito y simplemente fueron movidos. No vaya a hacer eso con la iglesia del Señor de este tiempo. Y hemos dicho y le hemos enseñado. Usted tiene que tener mucho cuidado y es usted el responsable de mantener encendida esa llama en su interior, ¿no? De ese conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué significa preeminencia? ¿Por qué Jesús dice que Él tiene toda la preeminencia? ¿Por qué? Porque es un privilegio, dice, ¿no? Es una excepción, es una ventaja o es una preferencia que goza alguien respecto de otra persona. Es una razón o un mérito especial. Claro, porque Dios mismo se hizo humano, se sacrificó por aquellos que aún no lo conocían por amor, ¿no? Entregó su vida, resucitó y ahora está sentado en los cielos. Por eso que Él nos aventaja en todo. Él es el primogénito, quien nos abrió el camino hacia la resurrección y hacia la reconciliación con Dios Padre. Y en Él descansa nuestra esperanza de fe. El tercer aspecto de la iglesia es la manera como debemos de hacer discípulos. Y esta parte es muy importante. ¿Hay una forma de cómo debemos de hacer discípulos? Sí, hay una forma de cómo debemos hacer discípulos. Pastor, ¿dónde está escrito? En la palabra de Dios. En el verso 19. Dice, primeramente, yendo, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces la iglesia tiene encomendada esta tarea, la cual tiene que ser cumplida. Esta tarea tiene que ser cumplida. Ahora, ¿cómo se cumple esta tarea? ¿Estando aquí?
Estando aquí sentados, ¿cumplimos la tarea de ir y hacer discípulos? No. Acá venimos, recibimos instrucción, pero allá afuera es el campo, es la mies, ¿no? Y el Señor le dijo a sus discípulos, mira, ¿no? Levantad la cabeza, mirad, los campos ya están maduros, ¿no? Es necesario que entren a los campos y recojan la mies. Por lo tanto, usted y yo tenemos que entender que tenemos que cumplir nuestra asignación estando fuera. Porque a veces queremos ir a otra iglesia. Oye, le hablé a un hermanito de otra iglesia y va a venir a nuestra iglesia. Eso no es hacer discípulos, por si acaso. Eso es ser abigeo, ¿no? Querer traer una oveja de otro lado para tu rey. Y eso no es correcto. Usted vaya y hable a una persona que no conoce a Jesús. Eso es lo correcto. ¿Por qué, hermanos? Porque hay veces cuando viene una oveja de otro corral, ya viene con sus mañas y sus costumbres de ese lugar. Y lo primero que va a hacer, como aquí no la va a tener la misma, va a comenzar a producir división. Por eso no es bueno. La tarea es ir y hacer discípulos. Quiere decir a una persona que no conoce y que está afuera, que necesita recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal. Ahora, para ser discípulos de Jesús, debemos de salir, debemos de enseñar y luego debemos de prepararlos para que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les comenté a ustedes, y yo siempre dije, la persona que a mí me discipuló fue el tío de mi esposa. Y me caía chincha. Porque 7:30 de la mañana, día domingo, ¿no? Yo ya tenía la costumbre de salir a las 5:30, irme a jugar pelota, regresaba cerca a las 7 de la mañana, ya un baño, un desayuno y de vuelta al sobre. Pero yo venía y estaba con mi mamá, tocaba la puerta, tocaba el timbre, y, no, ya que baje para irnos a la iglesia. Y era salir desde las 7:30 y regresar a las 9 de la noche a mi casa. Y entonces, muchas veces decía, no. Pero él venía. Ya, y hasta que uno siempre, pues, no, ya se rendía y uno iba. Él nunca, porque nosotros fuimos y comenzamos a ir, él nunca nos dejó. Él estuvo con nosotros. Hizo los cursos que él ya había hecho con nosotros, porque nos estaba enseñando. Nos dijo, mira, yo pasé por el proceso de bautismo, mi bautismo fue así. Y nos invitó también a ser bautizados. Y yo tengo un recuerdo de mi bautizo. El día que nos bautizamos éramos como 20 personas. Y gente de peso. Y habían unas hermanitas en aquel entonces, porque yo estoy hablando más o menos de unos 20 y tantos años, no llegaban ni a 85 kilos. ¿Ya? Había unos hermanitos y hermanitos de peso, de más de 100, ¿no? Y mi pastor pues tenía unos 60, delgadito. Y me tocó ser el último. Ya pueden imaginarse, ¿no? El pastor estar 1, 2. Ya llega el 17, ya está medio cansado, ya se le doblaron las rodillas. Llega el 20. Ya, yo te bautizo y ni bien puse, ya no me aguantó el pastor. ¡Pum! Me llegué hasta el fondo, me choqué la cabeza ahí en el fondo y salí, ¿no? Con mucho amor al pastor lo miré, gracias, pastor, ¿no? Pero, ¿qué es lo que le digo? Todo eso es un proceso. Es un proceso en el cual, hermanos, va a demandar inversión de nuestra vida. Va a demandar sacrificio de nuestra vida. Porque a veces vamos a tener que dejar de hacer lo que queremos nosotros por hacer que una persona desarrolle un discipulado y cumple el propósito de ser discípulo. Él no sabía los planes que Dios tenía en mi vida. Él nunca pensó de que haciendo lo que estaba haciendo, de su trabajo, Dios iba a sacar un pastor. Y yo menos lo pensaba. Y hoy usted está aquí producto de que hubo una persona que hizo con nosotros. No sabemos nosotros qué plan tiene Dios para la persona que va a poner en tu vida. Por lo tanto, no lo descuide. Comprométase. Porque ser un discípulo significa tener compromiso. Dejarse entrenar y entrenar. Y para eso usted va a tener que apartar tiempo, ¿no? Tesoro y talento suyo para poder hacerlo. Ahora, debemos de entender a quién el Padre le ha otorgado toda autoridad y poder en el cielo y en la tierra. Es a nuestro Señor Jesucristo. Y es Jesús quien ordena que sus discípulos deben de ser bautizados. Así que, hermanos, sería una incoherencia decir que yo soy discípulo de Jesús y no soy bautizado.
Porque Jesús dijo, id, haced y bautizarnos. 3 requisitos para ser discípulos. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que entender que si yo digo soy un discípulo de Jesús, es porque yo he pasado por estos procesos. Y yo le doy gracias a Dios de que nuestra iglesia, la Misión Cristiana de nuestra casa, ha entendido bien este principio y que todos, creo que todos, han obedecido a esta orden de parte de Dios. Y si usted todavía no está bautizado y quiere ser un verdadero discípulo de Jesús, cumpla con esa tarea. Usted me dice, pastor, yo me quiero bautizar. Yo te digo, ok, nos reunimos tal día, nos vamos a la playa, nos vamos a la piscina, nos vamos a un lado, pero ese día te bautizas. Y cumples tu primer requisito de lo que Dios dice. Y ya eres, ¿ya qué? Un verdadero discípulo de Jesús. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué Jesús usa el simbolismo del bautismo, no? ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Porque el simbolismo del bautismo representa la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo significa también un testimonio que nosotros damos en el cielo y en la tierra, de que ahora somos verdaderamente discípulos de Jesús. Esa es la razón por la cual nosotros tomamos la decisión de bautizarnos. Ahora, para yo poder hacer eso, tiene que haber un entendimiento de parte mía. Y yo tengo que entender que si yo quiero ser un discípulo de Jesús, un verdadero discípulo de Jesús, para ir y hacer, tengo que ser bautizado. Así que, ¿cuántos aquí no están bautizados? Levanten su mano, sin vergüenza, hermano. Sean sin vergüenza, por favor. No tengan temor, sí, levanten la mano. Amén. Amén. Ajá. Ajá. ¿No está más? 1, 2, ¿alguien más? ¿Ya ves? 3, ajá. Ok. Solamente nos faltan 3 personas. Ustedes me dicen, pastor, ¿qué día nos ponemos de acuerdo y nos bautizamos? Y todo este año toda la iglesia está bautizada. ¿Podemos darle gloria a Dios por eso? Amén. Vamos a hacer un fuerte aplauso al Señor porque Él es digno de recibir toda la honra y la gloria. Entonces, el bautismo significa, ¿ya?, la manera como le demostramos al mundo y a Dios de que verdaderamente somos seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque el bautismo ofrece un testimonio visible de algo invisible dentro de nosotros. Porque la fe no se ve. Recibimos a Jesús por fe. No se ve la fe. Pero el bautismo es una demostración visible de mi fe en Jesús. Ahora, yo no me bautizo porque cuando me bautice mis pecados van a ser perdonados. No es así. Porque antes de que el bautismo está mi fe en Jesús. Porque sin fe yo no me puedo bautizar. Porque solo Jesús es quien perdona pecados. Solo Jesús es quien limpia. Pero como es algo invisible, para demostrarle al mundo y demostrarle a Dios como testimonio, yo obedezco y voy a las aguas del bautismo y de esa manera doy un testimonio delante de Dios y los hombres. Entonces, damos gracias a Dios porque esta ordenanza en esta iglesia se está cumpliendo. Pero tengo que decir que tristemente hay muchos lugares, hay muchas iglesias, muchas congregaciones donde no están tomando en serio esta parte del bautismo. Y están viviendo en esa incoherencia de decir que son cristianos. Como también puedo decirlo, ¿no? Y esto, quieren pretender vivir como vivían antes y seguir estando en la iglesia. Y agradar a Dios. Y no se puede. Todo lo que Dios dice en su palabra, un verdadero discípulo lo tiene que hacer. Amén. Amén. Y hacia eso usted y yo hemos sido llamados para vivir, ¿no?, como miembros de esta congregación. Por eso, hermanos, que creemos firmemente que debemos de enseñarle a la iglesia a tomar un fuerte papel discipulador en este tiempo, en este año 2025. La importancia de ser un verdadero discípulo de Jesús en nuestros tiempos. Un discípulo es aquel que obedece a la orden de bautizarse, ir y hacer a otros discípulos. Porque todo discípulo ha sido llamado a multiplicarse. No solamente a que usted sea bendecido, no solamente que usted sea prosperado, no solamente que usted sea sano, no solamente que usted sea libre,
Esas son consecuencias y beneficios porque estamos haciendo primeramente lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y todo lo demás viene por añadiduría hacia nosotros. Muchos cristianos se desgastan en buscar todo esto y luego cuando tienen que hacer la obra de Dios ya no tienen tiempo, no tienen fuerza. ¿Por qué? Porque lo entregaron todo en el mundo y no dejaron nada para Dios. Cuando Dios dice, si me buscaran primero a mí, todo lo demás yo se lo añado a ellos. Muchos no están escogiendo bien. Ponga su confianza en el Señor, porque nuestro Dios es fiel y es verdadero. Él no miente. Y usted tiene que aprender a descansar en la promesa que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que los discípulos de Jesús deberían ser enseñados a obedecer. ¿A qué deberemos ser? Dice, enseñados a obedecer. De forma imperativa a todos los mandatos de parte de nuestro Señor Jesucristo. De no hacerlo, estaríamos formando una razón de mucho peso para cuestionar su fe. Aunque el bautismo no te salva, es importante recordar que lo hacemos por causa de testimonio delante de Dios y sus ángeles y del mundo. ¿Por qué? Porque ahora le pertenecemos a nuestro Señor Jesús. Ahora, es importante, hermanos, que tú te hagas recordar a ti mismo esto. Así como no te olvidas la fecha de tu cumpleaños, no deberías tampoco olvidarte la fecha en que naciste espiritualmente y la fecha en que te bautizaste. ¿Por qué? Porque fue el día en cual tú te comprometiste con Dios y le diste testimonio. ¡Hey, Dios! ¡Hey, millones de ángeles! ¡Hey, gente que está aquí! Estoy dando testimonio de que soy tu discípulo, que he cumplido tu mandamiento. Es importante que tú te lo recuerdes a ti. ¿Por qué? Porque el mundo nos distrae y puede poner muchas preocupaciones delante de nosotros y fácilmente nos podemos ir olvidando de esto, ¿no? Además, porque hay una razón importante, porque somos olvidadizos. Es como la promesa de amor que los casados nos hacemos los unos a los otros. Es como los votos matrimoniales. El día que vamos al altar, delante de la presencia de Dios, cada uno escribe o cada uno lee un papelito donde dice, yo voy a usar mi nombre, Ángel Zamora, prometo delante de Dios amarte, honrarte, cuidarte, protegerte, serte fiel en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte nos separe, y para eso te empeño mi palabra. ¿Los casados hemos prometido eso, sí o no? Las mujeres pueden dar testimonio. Sí, lo prometieron. Pero ¿cuántas veces nos hemos olvidado de lo que hemos dicho? Así también ocurre con nuestro llamado, hermanos, de hacer discípulos. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos hemos olvidado. Estoy siendo generoso. Señor, le pedí misericordia. Pero lo cierto es que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer porque no nos recordamos a nosotros mismos. Si usted se recordara cada vez que usted puede contemplar a su esposa en silencio, cuando usted la ve descansar, que yo te empeñé mi palabra de amarte, honrarte, cuidarte, protegerte, servirte, serte fiel, las cosas serían distintas. Porque serías consciente de lo que tú te has prometido. Te harías responsable de tus palabras. Y lo que Dios nos va a juzgar a nosotros los hombres y mujeres es justamente de lo que hemos dicho. Vuelvo a repetir. Cuando te bautizaste, que le dijiste, hey Dios, hey ángeles, gente, he decidido, ¿qué cosa? ¿Seguir a quién? Cristo. Seguir a Cristo, ¿no? ¿Qué más dice la canción? ¿No vuelvo atrás? No vuelvo atrás. ¿Sabes? Quien cantó esa canción, ese himno, fue en uno de los lugares más difíciles también donde es predicar el Evangelio, que es en la India. Una persona mayor recibió a Cristo en su corazón, él y su familia. Y se enteraron los del pueblo. ¿Qué hicieron? Trajeron una máquina, una aplanadora, ¿ya? Y le dijeron, renuncia a tu fe. Y él dijo, no. Tu familia, todos están ahí. Y la maquinita iba avanzando.
Y él, con lágrimas y tristezas, viendo cómo pasaba por sus familiares, comenzó a cantar: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esa canción que muchas veces cantamos cada vez que hay bautizos, muchas veces no entendemos el trasfondo de lo que significa. Es renunciar a nuestra vida terrenal por abrazar el reino de Dios. Costó sacrificios, le costó la vida a una familia entera, pero hoy lo usamos como un himno que cantamos cada vez que utilizamos para bautizarnos. Pero tenemos que entender, una vez que usted dio ese paso de fe, no volvemos atrás, ¿no? Por lo tanto, usted tiene que recordarse de que si usted es cristiano, hubo alguien que entregó su vida, que recibió los azotes, que recibió el castigo que no merecía, porque hoy tú y yo estemos sentados en este lugar, cantando, alabando y llamándonos ahora hijos de Dios. Tenemos que ser conscientes de eso. Y cuando uno es consciente de eso, entonces ahora hacemos las cosas bien. Por eso es importante que usted nunca se olvide y usted le recuerde a su alma el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando un hombre y una mujer se olvidan su compromiso, esto daña su relación matrimonial y por lo tanto daña su familia. Ahora imagínense lo que puede estar sucediendo en la iglesia del Señor Jesucristo, cuando muchos creyentes de Jesús han olvidado de su compromiso con Dios de ir y hacer discípulos bautizándonos en su nombre. ¿Cómo cree que está Dios? Están viviendo en otra cosa, dice. No es el principio, no es la razón. Para eso no los llamé, para eso Cristo no derramó su sangre. La razón es que yo derramé mi sangre por ti y por todos aquellos para que ustedes vayan y hagan más discípulos, que más personas puedan conocerlo. Así que, iglesia, no nos olvidemos de nuestro llamado, no nos olvidemos de nuestra responsabilidad. Olvidarse de sus promesas es olvidarnos de la palabra de Dios. Y cuando te olvidas de la palabra de Dios, también te olvidas de la responsabilidad que tienes y el compromiso con Dios. Y esa es la gravedad del asunto hoy en día en la iglesia. ¿Por qué debemos de obedecer a Dios? Porque esto es un mandato de parte de Dios. Mateo nuevamente 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor. ¿Qué es lo que queremos, hermanos, con que usted entienda con eso? Aunque usted y yo nos hemos bautizado una sola vez, ese debe ser un recordatorio para toda nuestra vida. Es la representación simbólica, cuando usted va a las aguas del bautismo, como Jesús estuviera yendo hacia la muerte. Cuando usted está bajo las aguas, inmerso, porque es el bautismo, inmersión total de un cuerpo bajo el agua, usted está participando de la muerte de Jesús, y cuando usted sale, usted está experimentando de una manera simbólica la resurrección de Cristo. Por eso es que usted nunca debe de olvidarse, y usted tiene que recordárselo a usted mismo, porque eso nos hace vivir en nuestro compromiso con Dios y en nuestra responsabilidad hacia Dios también. ¿Amén, iglesia? Amén. Muy bien.